Buenas tardes. Este ha sido un día importante en materia de anuncios sobre lo que harán las FARC en la próxima campaña electoral. Primero que todo, Marta, el Consejo Nacional Electoral ayer les dio la personería jurídica. Las FARC ya no son las FARC. Formalmente ahora son la FARC y es un partido político con todo lo que manda la ley. Sí, y estuvo a punto de embolatarse la aprobación de la personería jurídica, porque había un argumento que erigió algún magistrado adentro de que las FARC no estaban desarmadas totalmente porque faltan unas caletas, lo cual es un argumento que fue, pues, digamos, destruido fácilmente, dado que las caletas en este momento están ya en poder del gobierno. El contraargumento fue eso, que las caletas están a favor del gobierno. Claro, están del gobierno. Además, ya las FARC cumplió todos sus compromisos certificados por la ONU. En materia de desarme, ya entregaron las armas, sí, y dijeron dónde hay caletas. Sí, sí, bueno. Sí. El hecho es que las FARC, o mejor dicho, la FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, son un partido político. Y hoy anunciaron ya quiénes van a ser sus candidatos al año entrante. ¿Quiénes son? Sí. Bueno, pues primero la bomba, ¿sí? Timochenko va como candidato a la presidencia, Rodrigo Londoño con su fórmula vicepresidencial Imelda Daza. Y digo que es la bomba porque ellos habían dicho en muchos escenarios que no iban a tener un candidato presidencial y Timochenko mismo había dicho que no. Entonces es un cambio de opinión, como dijo hoy Pablo Catatumbo, la política es dinámica, y uno puede especular o, digamos, también entender las razones por las cuales ellos lanzan a Timochenko, que yo creo que básicamente es porque entendieron que hay un espacio para ellos divulgar sus ideas en un momento muy crítico de la implementación de los acuerdos, donde el acuerdo de paz sigue teniendo muchos problemas, digamos, para ser incorporado incluso a las leyes en el Congreso. Yo creo que ante ese vacío las FARC hacen la reflexión de que tiene el espacio para hacer algo de digamos, divulgación del acuerdo de paz y de su propia plataforma de política. Pues cuando uno tiene un partido, pues uno necesita espacios donde ponerlo, y si ellos no tienen la prohibición de ir a elecciones, a ninguna elección, pues es relativamente lógico, dentro de la lógica de ellos, que piensen en usar esos espacios. A mí, francamente, Marta, me parece lógico, no solo desde la lógica de ellos, sino desde cualquier lógica. Es decir, un grupo armado deja las armas para entrar a la política. Hay unas elecciones, pues lo más natural, y así ha pasado en Colombia, así ocurrió con el M-19, es que el jefe del movimiento que deja las armas se convierta en el candidato y en el vocero del partido político. Me parece que es absolutamente lógico. Hay algunas personas que están diciendo que porque las FARC no tienen popularidad, que porque enfrentan un gran rechazo, es un error porque Timochenko exacerba, digamos, ese sentimiento en contra y porque le da posibilidades a la oposición. Pero la verdad es que un proceso de paz se trata de eso, de cambiar las armas por la política, y eso es lo que va a hacer Timochenko. Me parece perfectamente lógico. Sí, hay una cosa que yo siempre digo, es que Colombia no puede matar el tigre y asustarse con el cuero. Es decir, todos, incluido el Centro Democrático, están de acuerdo en que las FARC vayan a la política, porque eso se entiende, es una lógica, es que nadie es tan torpe de negarlo, ¿sí? Lo que pasa es que han dicho no, que no vayan los jefes que tienen unas condenas, pero eso es parte de la realidad política. Los partidos, un partido que se conforma con gente que viene de 50 años de guerra, pues sus jefes son los que estuvieron en la guerra y son los que están involucrados en hechos muy cuestionables, sin duda, pero para eso hay una fórmula establecida en el acuerdo, que es la JEP. Entonces, yo veo muy difícil que se les diga, haga política pero en cuerpo ajeno, ponga a un amigo cercano suyo. Eso no es de la lógica. Además, yo creo que hay dos razones de coyuntura política. Una, la gran fragmentación de la campaña electoral, donde no está claro quién va a ser el candidato que va a representar los acuerdos de paz, qué tipo de coaliciones va a ser. Entonces yo creo que es relativamente lógico que las FARC se quieran medir y decir, hombre, hacia una coalición en defensa de los acuerdos, yo voy a ver cuántos votos soy capaz de recoger en una primera vuelta o algo por el estilo. Y en segundo lugar, a mí me parece que ellos quieren demostrar algo que es de su propia narrativa, y es que ellos no los inhabilitan las condenas que tienen ante la justicia, porque consideran que ellos no son los únicos.
que cometieron actos atroces en la guerra. Entonces, creo que moralmente una parte de la sociedad lo cuestiona, pero ellos tienen una narrativa totalmente distinta. Entonces, lo que quiero decir es que hay una lógica dentro de la decisión, que es una lógica que no viola los acuerdos, al contrario, está contemplada en los acuerdos. Ya lo que uno puede cuestionar es si es una lógica políticamente inteligente, si políticamente les va a ir mejor o peor, y eso va a depender, Rodrigo, de cómo actúen ellos, es decir, de cómo sea la campaña que hagan. Totalmente, eso fue lo acordado, que ellos podían hacer política y no tenían que esperar a ir a la Justicia Especial para la Paz para hacer política, de manera que se está cumpliendo lo pactado. Ahora, si es una buena estrategia o no, analicemos ese punto, Marta, porque no es tan claro. A mí me parece, personalmente, que tiene, primero que todo, lógica, como decía antes. O sea, ¿a quién se imagina uno de candidato a las FARC? ¿Una persona desconocida? ¿Es mejor estrategia poner a alguien que nadie conoce que poner al jefe que ha firmado los acuerdos de paz? Pero además, ¿quién se va a juntar con las FARC? Es decir, las FARC han pedido canoa, digamos, a varias gente. Al Congreso de las FARC no fue nadie, ni Humberto de la Calle. Es decir, yo creo que nadie en estas elecciones se va a juntar con las FARC, entonces yo creo que ellos están jugando sus cartas. Ahora, yo sí creo que va a tener unas consecuencias, tanto lo de Timochenko como lo de Senado y Cámara. Quiero comentarle un poco lo de Senado y Cámara. En Senado, como es lógico, también quedaron los principales dirigentes. En Senado quedaron Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino y Sandra Ramírez, que es la viuda de Manuel Marulanda, lo cual yo creo que refuerza un elemento simbólico. En Cámara están Jesús Santrich, está Marcos Calarcá, está Jairo Quintero, que hoy está en el Consejo de Reincorporación, está Byron Yepes para el caso de Bogotá y Olmedo Ruiz en Antioquia. Yo creo que esas listas de Senado y Cámara son unas listas que son un mensaje interno. Creo que con esas listas lo que está haciendo las FARC es resolviendo un problema serio de cohesión interna. Las han hecho con mucho equilibrio, respetando factores históricos, regionales, pero también las tendencias y liderazgos que hay al interior de ese partido. Como en todos los partidos hay disputas, corrientes, lucha por el poder. Entonces me parece que ellos lo que han intentado con estas listas es conservar la unidad y mandar un mensaje a su base social. ¿Qué limitación tiene? Yo no creo que vayan a crecer mucho, que vayan a ser capaces de capturar votos de grandes sectores de la sociedad, porque es un mensaje, la foto es una foto muy del pasado. Es una foto que te habla del pasado de las FARC, no te habla de futuro, no te está vendiendo algo nuevo. Entonces creo que eso pesa mucho. Creo que no es una buena estrategia para ampliarse. No, es muy difícil que les vaya bien en las elecciones. Tengamos en cuenta que estamos en un momento en el que el fantasma de lo de Venezuela espanta a quien proponga un proyecto de izquierda, y de hecho las FARC son defensores de Nicolás Maduro, y el tema de Venezuela es uno de los grandes temas, o por lo menos uno de los grandes sentimientos, una de las grandes emociones en esta campaña electoral. Segundo, van a encontrarse con una izquierda que está fragmentada. Exacto. Hay un Gustavo Petro que no se entiende con el candidato del Polo, que es Jorge Enrique Robledo, el senador, ni con Clara López, ex candidata del Polo Democrático, que va por otro lado, de manera que es una izquierda que no está aglutinada como estuvo, por ejemplo, en las elecciones de 2006, bajo las elecciones de Carlos Gaviria. Entonces, las FARC van a estar un poco solitarias. Yo lo veo como una apuesta de largo plazo, que tiene un primer acto, un primer evento, que son estas elecciones, en las que veremos cuántos votos sacan, pero en las que, independientemente de los votos que saquen, en Senado van a tener 5 curules y en Cámara de Representantes van a tener 5 curules, porque eso viene de los acuerdos de La Habana. Y luego será una apuesta más a largo plazo, en la que, dependiendo de cómo manejen esas curules, de qué discurso, como usted dice, presenten en la campaña electoral, de qué tan radicales o conciliadores sean, de si pueden ir construyendo alianzas hacia adelante, pues pueden a partir de ahora avanzar hacia el futuro, pero no tanto en el corto plazo. Ahora, hablando de pura mecánica electoral, recuerde que en marzo son las elecciones de Congreso y ellos van a tener sí o sí 10 congresistas. Eso es muy importante, eso no lo tiene garantizado el Polo, eso no lo tiene garantizado el Partido Verde. Es decir, muy pocos partidos en este país pueden decir que para el 2018 van a tener garantizados 10 congresistas. Eso pone a las FARC en otra situación política.
Totalmente. Eso quiere decir que con las FARC habrá que contar para una coalición de segunda vuelta necesariamente, y para seguramente una gobernabilidad también en el país. Lo que a mí me parece importante entender es que el proceso de paz, esta es una de las fotos, digamos la foto que vimos hoy, estamos viendo hoy, es una de las fotos que ponen en tierra el proceso de paz, porque la política no se hace en abstracto. Todo el mundo, sí, dejar las armas por ir a la política. No, la política se hace con candidatos y con candidatos que representan lo que es el grupo que dejó las armas. Y esa es la realidad. Entonces, a mí, yo no es que me parezca bonito, malo o feo. Lo que yo quiero decir es, no podemos seguir pensando que bienvenidos a la política, pero sin los líderes, porque eso no es viable. Eso no es viable. Lo que estamos viendo hoy es realmente lo que de todas maneras íbamos a ver. Era muy difícil pensar que la decisión de las FARC fuera otra. Por ejemplo, poner amigos. Las FARC son un grupo que viene de la guerra, desconfiados. Sí, desconfiados. No van a confiar en Rodrigo Pardo, por favor, tú me representas en el Senado. Pues no. Es decir, eso no es... hay que entender un poquito, yo creo, eso y sacar el debate del debate que se está dando en el Congreso, que es si deben participar antes o después de pagar las penas. Eso ya está prácticamente resuelto por el acuerdo y por la Corte. Entonces, yo creo que eso es difícil, digamos, enredar ese debate. Y hay otra cosa, Marta, de cómo resulte la participación de las FARC en la política, depende mucho si el proceso de paz que está en marcha va a ser exitoso o no. Sí. Yo no puedo evitar la comparación con el M-19 porque pertenezco a la generación que cuando pues, era mucho más joven, en el año 90, fui testigo de ese proceso. Y lo que ocurrió en ese momento fue muy distinto a lo de ahora. Eran otras circunstancias, posiblemente la comparación es forzada, lo que me quieran decir. Pero en ese momento, apenas días después de la firma del acuerdo, Carlos Pizarro era candidato presidencial. Lo asesinaron y asumió quien quedaba al mando del movimiento, Antonio Navarro, que apenas unos meses después fue ministro de Salud y apenas unos meses después encabezó una lista para la Asamblea Nacional Constituyente, que fue una de las 3 grandes fuerzas de esa asamblea. El hecho de que el M-19 rápidamente hubiera podido entrar a participar en la política consolidó el proceso de paz y evitó cualquier fraccionamiento y cualquier posibilidad de retorno a la violencia. Con una diferencia grande es que creo que la paz en ese momento tenía mucho más consenso que hoy. Hoy la paradoja es que estamos por fin con una paz con las FARC y no hay el consenso. Por eso yo sí creo que las FARC tienen que entender en qué coyuntura, en qué país y en qué clima se están moviendo y no pueden ser desafiantes. Yo creo que las FARC tienen que actuar con humildad con las víctimas, como candidatos que están en la política, pero tienen que mandar un mensaje clarísimo de los errores cometidos y de que no pueden actuar con altivez. Sí, Marta, pero a mí me parece que a partir de ahora, que las FARC entiendan la realidad, que se sintonicen con el momento que vive el país, incluso con el momento emocional, que entiendan la polarización que usted menciona, deja de ser algo que conviene para el proceso de paz y se convierte en algo que conviene para su estrategia política. Si se sintonizan con la realidad, si la entienden y envían los mensajes correctos, le va a ir mejor al proceso, pero también les puede ir mejor a ellos en el largo plazo, porque yo no les veo muchas posibilidades de éxito electoral en las elecciones inmediatas del año que viene. Bueno, creo que está dicho todo.